El proyecto de Confoco surge por una iniciativa de Raúl Eguizábal, que era el director del antiguo Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad 1, que se plantea hacer congresos o jornadas en las que los jóvenes profesores, jóvenes en la mentalidad de la universidad, claro, gente de 30 40 años, pudieran aportar sus ideas, sus caminos de investigación o sus propuestas de investigación, y que a la vez los alumnos pudieran escuchar lo que estaban haciendo estos jóvenes profesores, entre comillas, y un poco los artistas o la gente relacionada con la imagen. Entonces, esta primera propuesta, que no se llamaba Confoco, se llamaba La mirada mecánica, fue una jornada muy abierta, un poco heterogénea, porque había profesores jóvenes de muchas partes de España, pero sobre todo también artistas, que no es muy frecuente, y la intención era ver un poco el panorama de si se podía o no hacer congresos solo de fotografía. Y entonces en estas primeras jornadas lo que vimos o lo que se nos percibió es que sí que se podían hacer un congreso de fotografía, que había suficiente actividad investigadora, que había suficiente actividad de artistas, por supuesto, de fotógrafos, pero también al mismo tiempo se vio que los límites no eran muy claros. Y entonces desde el primer congreso, desde las primeras jornadas, se planteó que fuese lo más abierto posible. Es decir, que si alguien quería hablar de fotografía y cine, que es de lo que más se suele hablar, pues que se afectaba perfectamente fotografía y cine, o fotografía y televisión, o fotografía y literatura, ¿no? Es muy abierto. Han ido cambiando según los años. Por supuesto, el tema central siempre es la fotografía, y siempre está muy abierto al cine o a otras formas de arte, ¿no? Por ejemplo, la performance también se ha tratado varias veces, o se ha tratado varias veces las relaciones con la literatura. Así que son congresos de fotografía, pero en un sentido muy amplio, en un sentido de la imagen fotográfica, o incluso esa primera nombre que le dimos al congreso, que era la mirada mecánica, ¿no? Pues todo aquello en donde el ser humano utiliza una máquina para mirar. Y estos congresos tuvo solo una jornada, y ya el siguiente año se planteó hacer un congreso propiamente. Entonces ahí es cuando surge la palabra Confoco, cuando se nos ocurre. Se cambia un poco el formato. Raúl Eguizábal, que fue el primer director de estas jornadas, se queda un poco al margen para que entren estos jóvenes profesores, y toma el testigo, toma la acción Juan Carlos Alfeo, y es cuando se empiezan a llamar Confoco. Primero en un ámbito nacional y después los hemos transformado en congresos internacionales. Y toma la iniciativa Juan Carlos Alfeo y también Isabel Arquero. Lo que más nos interesa en Confoco es si es posible o se puede mostrar cómo las tres patas del trípode de la universidad son factibles, ¿no? Por un lado, que hay gente que está investigando sobre unos temas que son de imagen; por otro lado, que somos una universidad y que nuestro objetivo es educar o dar competencias a los alumnos; y por último, el mundo del arte, en este caso el mundo de la industria cultural, pero la palabra yo creo más apropiada para nuestro congreso es el de arte, ¿no? el de fotografía. Y nuestra intención es que en cada congreso estén representados estos tres factores, que es decir, que haya un fotógrafo o fotógrafas de primer orden que puedan mostrar su trabajo como lo están haciendo; por otro lado, que haya gente que esté investigando la obra de esos artistas o de otros artistas cercanos; y por último, que haya espacio para los estudiantes. Entonces, por ejemplo, para el bloque de los estudiantes han dependido los años, pero en algunos años hemos hecho concursos de fotografía, o hemos hecho seminarios específicos para hacer cineatipias, o para abrir el laboratorio analógico, o para diversas actividades en las que les invitábamos a los estudiantes a participar. No siempre con excelentes resultados, pero se les invitaba, se proponía. También en todos los congresos hemos creado como secciones de lo que se llama proyectos de investigación docente, que tienen relación con la fotografía, en donde se debate, se discute lo que se está haciendo en las distintas asignaturas de fotografía o de cine o de televisión, donde la imagen es fundamental. Luego, por otro lado, están los investigadores, las propuestas de investigación, que tenemos la suerte o casi bendición en este congreso de que, al estar un poco al margen, porque la fotografía no está representada en ninguno de los grandes congresos de forma clara,
nos llegan propuestas muy interesantes porque no tienen otros espacios para hacer estas propuestas. Entonces, solemos tener comunicaciones o propuestas de investigación muy interesantes. En realidad, hay pocos congresos, como digo, en los que se pueda presentar ciertos tipos de comunicaciones de investigación. Y por último de los bloques, y que yo creo que es el que hace más especial o más atractivo Confoco, es que siempre tenemos una importante cantidad de artistas de primer orden, ya sean fotógrafas, fotógrafos, cineastas, que vienen a presentar lo que están haciendo o lo que han hecho, ¿no? En una de nuestras ediciones, en una de las más queridas, pues vino Cristina García Rodero y nos planteó cómo era su trabajo. Claro, este tipo de propuestas no suele darse porque es difícil encontrar en un mismo congreso pues, a Cristina de Miliel o bueno, a la propia García Rodero o a Víctor Erice o a Garci, ¿no? Son combinaciones que no se suelen dar, que no son frecuentes en los congresos y que hacen que sean muy atractivas para los estudiantes. Una anécdota muy querida para mí es que desde el primer Confoco que hicimos teníamos como objetivo traer a Víctor Erice, por ejemplo. No es propiamente un fotógrafo, claro, es solo un cineasta, pero es indudable que la imagen mecánica de España pues, está influida por su obra, ¿no? Entonces, desde el primer año quisimos traerle, nos costó un montón y después, en la sexta edición, al final conseguimos invitarle. Y cuando llegó él nos comentó una anécdota que a mí me parecía reveladora, y es que nuestra facultad tiene 50 años y él nunca había venido, ¿no? Entonces refleja un poco cómo hace falta este tipo de congresos en donde se indica como prioritario que tienen que venir los artistas a hablar de su obra, ¿no? Y que nosotros seamos la primera vez pues, que hemos traído a García Rodero o que hemos traído a Víctor Erice a la Facultad Complutense, que está a escasos metros de donde vive Víctor Erice, pues me parece muy revelador y muy interesante, ¿no? Sí, tenemos una serie de libros, bueno, que hay unos pocos, una serie de libros que provienen o que surgen del Congreso, que son derivados, spin-off, como dirían los americanos, del Congreso, pero que no son literalmente todas las comunicaciones. Es decir, de hecho, me apena decirlo, pero a veces hemos tenido problemas de gente que nos dice ¡ay, no me habéis publicado! Bueno, es que no se publican todas, no es automático. Intentamos que participe la gente que está interesada en difundir su investigación, y no siempre lo hacemos con los criterios más académicos, ¿no? Porque hay una serie de editoriales que serían mejor para publicar y solemos publicar con Fragua porque es la editorial de nuestra facultad o la editorial cercana a nuestra facultad, esa es la verdad, y nos da bastante libertad para escoger los temas y para enfocarlos como nosotros queramos, y también incluso con un año lo hemos hecho con editoriales que ni siquiera son del mundo académico. Y la idea de los libros es porque, sinceramente, un congreso es algo efímero y eso es lo que tiene que ser. Algo efímero tiene que ser algo que, una experiencia vital que te cambia o te descubre algo, pero no se puede encapsular. De hecho, tenemos la mala costumbre en los congresos, y la vamos a seguir teniendo ahora que la tecnología lo permite, de dejarlos grabados íntegros, ¿no? en plataformas online como puede ser YouTube, y cuando los vuelves a ver en YouTube todo el aura del congreso se ha perdido, ¿no? Es imposible, ¿no? Resultan muy pesados ver los congresos online 1 o 2 años después, y ver las 4 horas del congreso resulta muy difícil. Y sin embargo, cuando estás allí presente te puede cambiar la vida. Y te puede cambiar la vida porque no es solo el congreso, no es solo lo que se dice en el congreso, es lo que se dice al entrar del congreso, lo que se dice al salir del congreso, lo que se dice tomando un café al lado del congreso. Todo eso hace que sea un espacio de creación, un espacio muy interesante para los alumnos, para los investigadores y para los artistas, ¿no? Y entonces los libros para nosotros es una forma de encapsular o de salvar la parte de investigación.
es muy difícil y no lo hemos logrado todavía, aunque le hemos dado vueltas, de cómo hacer lo mismo con la obra artística, por ejemplo, ¿no? Sabemos que Confoco ha generado conexiones artísticas, ¿no? Pero es difícil descubrirlo, ¿no? Tuvimos, y nos hizo mucha gracia, porque en un documental famoso que ha salido hace poco, en un falso documental, en un momento uno de los personajes del documental dice que conoce a Garci, que conoce a Saura porque viene a Confoco, ¿no? Y yo lo descubrí en la sala de cine, ¿no? Y me hizo mucha gracia estar en la sala de cine y decir, anda, y efectivamente recordé, cuando vi la película recordé y dije, sí, claro, si es que el director de este documental vino a Confoco, nos pidió que le presentáramos a Saura, y claro, esa conexión normalmente se pierden, ¿no? El director de esta película le pareció bien y para mí es una anécdota preciosa decirlo en su película, pero en realidad ese tipo de conexiones que son tan importantes en general se suelen perder, no queda constancia, ¿no? Mientras que los libros y queda la parte de investigación, las conexiones o las relaciones que se crean artísticas se suelen perder. Y yo creo que un congreso es eso. Esta persona nos pidió por favor que quería hablar, fuese como fuera, con Saura, que necesitaba conocerle. Al ver el documental ya vi por qué, claro, era realmente importante. Y claro, es muy difícil decirle, bueno, pues te doy el teléfono de Saura, le llamas. No, lo lógico es lo que hicimos, decirle, bueno, pues ven al congreso que lo tenemos estas semanas, te invitamos, no pagues nada, por supuesto, y le conoces, y así surge la química, voy a decir, o surge la relación, ¿no? Y efectivamente surgió así, ¿no? Entonces, los libros y todas las relaciones que se crean en el congreso, algunas cosas se pueden encapsular o se pueden salvar o se pueden fijar, como son las investigaciones, pero otras no, ¿no? Y entonces en los libros creo que encapsulamos o que logramos salvar muchas de las investigaciones que se han hecho, ¿no? Creo que los libros que hemos presentado hay algunos textos que a mí me parecen que son realmente buenos y que están bien construidos, otros más flojos, otros con los que no estoy de acuerdo, aunque haya sido el editor de varios de los libros, pero creo que hasta el no estar de acuerdo con alguno de los textos permite una pluralidad que no se da en otras editoriales, ¿no? Pues el primer tema, claro, era lógicamente la tecnología en un sentido fotográfico, ¿no? Tecnología fotográfica o de captación, por eso lo de mirada mecánica. Pero a partir de ahí íbamos cambiando y los íbamos moviendo a diversos temas. Algunos eran más actuales, otros eran más atemporales, y algo que ha surgido no de forma espontánea, pero al final se ha transformado en una cosa espontánea, es el tema de la paridad. Entonces, esto es importante porque muchas veces se plantea que el tema de la paridad no debe ser obligatorio, y nuestra experiencia en Confoco, que uno de los confocos mejores que se hizo fue Mujer y Fotografía, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, ese tema funcionó bien como un congreso, pero en realidad debería ser un continuo, ¿no? Y por eso el tema de la paridad, ¿no? No llevamos la cuenta de cuántas mujeres vienen a nuestro congreso, o cuántas investigadoras vienen, o cuántas fotógrafas, pero desgraciadamente, pues sí, alguna vez lo hemos tenido que contar para pedir subvenciones. Y realmente mantenemos esta paridad. Y es muy interesante cómo las temáticas del congreso tienen que ser transversales, ¿no? Un ejemplo ha sido la paridad, el otro ejemplo es la tecnología. La tecnología fotográfica, por ejemplo, pues ocurre igual. No puede ser solo un congreso y después olvidarlo, ¿no? Tiene que estar siempre, porque siempre va a ser la tecnología importante. Otro de los congresos que más nos gustó era sobre el caos, ¿no? Pues el caos, lógicamente, va a estar presente en la fotografía y en la creación, y al final va a ser continuo. Luego hay otros que sí que son más concretos, más precisos, ¿no? Pues uno que me atañe mucho porque fue de los que más me involucré era Madrid y fotografía. Bueno, pues era muy concreto. Lógicamente eso no va a ser una línea de creación de todos los congresos. Pero sí, creemos que el tema del congreso tiene que servir para generar líneas en los siguientes congresos, no sean aislados. Copiamos la estrategia de
de las ferias de arte, ¿no? En las ferias de arte suelen invitar a un país o suelen invitar a galerías muy potentes un año, pero no para que vayan un año, sino para que vayan ese año y después, ¿no? Pues nosotros invitamos a los temas para que ya se queden con nosotros en perpetuidad. A mí me gustaría que los futuros Confoco fuesen aún más arriesgados. De hecho, uno de los Confocos que queremos hacer, que es delirante, pero no sé si llegaremos a hacerlo, es la fotografía sin fotografía, ¿no? Es decir, cómo retratar la imagen mecánica sin imágenes, ¿no? Pues estos artistas que lo hacen con palabras, pero bueno, todavía no lo tenemos perfilado, así que no... No es lo que mejor está saliendo en el Congreso y creo que es en parte porque no hay ninguna tradición en España de este formato, pero nosotros ofrecemos una opción que no es la clásica de llevar investigaciones, sino que es llevar portfolio. Es decir, que los artistas jóvenes que quieran puedan participar en el Congreso enseñando un portfolio o un proyecto que van a hacer. Y este formato, que no vamos a insistir en él, pero no está funcionando completamente, sería que cualquier artista de la edad que fuera, puede ser joven o puede ser mayor, nos presentara una actividad que va a hacer. Una actividad que va a hacer o una actividad que acaba de hacer y que quiere promocionar o que está en proceso de promoción. Hemos tenido algunas, pero no siempre funcionan. Y no siempre funcionan porque no llegan a encajar y porque, como no hay otros foros para hacer esto, no se está entendiendo bien. Pero vamos a seguir en ello porque resulta interesante que no solo el artista consagrado, no es solo Cristina Middle que nos hable de Afronaut, que fue maravilloso, pero no, de alguien que quiera hacer ahora un fotolibro y diga, pues mira, estoy haciendo esto, e incluso pueda decir, y estoy bloqueado en este momento, ¿no? Sería genial. Pero hemos tenido algún ejemplo, pero no está aún completamente funcionando como debería esa sección. Y la otra sección, que es un poco derivada de esta, es la de los egresados. Invitamos a egresados que tienen una cierta actividad, no tienen que llevar muchos años, pero sí haber hecho una pequeña carrera, haber hecho una pequeña productora, o haber abierto un estudio de fotografía, o haber hecho un fotolibro que ha sido premiado, y presentar sus fotografías. Entonces, Lucía Peters presentó varias de sus fotografías y fue un acto, por ejemplo, muy interesante. Además, Lucía luego nos ha hecho la portada de varios de los libros. Y entonces creo que es un momento muy, muy bueno porque, sin compararles con los artistas o con los fotógrafos o las fotógrafas que acabamos de ver en esa edición del Congreso, sí invita a la gente más joven a participar, a crear, ¿no? Y de hecho algunas de estas sesiones son las más recordadas porque, claro, es muy emocionante, ves los nervios de la gente que está empezando, de tener que defender su obra, de tener que explicarla, porque una cosa que se nos olvida con frecuencia es que al final el fotógrafo tiene que hacer el storytelling, tiene que contar la historia de sus fotografías de forma habitual, ¿no? Entonces es una buena práctica también para ellos.